Es diciembre de 1969, el último suspiro de los años 60. Caen bombas en Vietnam, se libran guerras secretas en Camboya y Laos, y Nixon está en la Casa Blanca. JFK ha sido asesinado, al igual que Martin Luther King y Malcolm X, y Fred Hampton, de los Panteras Negras, fue asesinado por la policía hace unos meses. El mundo observó asombrado cómo los astronautas de la NASA aterrizaron en la Luna. La isla prisión de Alcatraz está siendo ocupada por una banda armada del movimiento indígena americano, AIM, que mantendrá a las autoridades a raya durante los próximos 18 meses, como protesta contra el despojo forzado de los pueblos originarios en todo Estados Unidos. Se siente como si el mundo hubiera estado girando fuera de control durante una buena década y no muestra signos de desaceleración. Y en Los Ángeles, la policía se pregunta qué podría conectar a un maestro de música muerto. Una mansión llena de miembros brutalmente asesinados de la realeza de Hollywood y los cadáveres ensangrentados de una pareja que se hizo rica en el negocio de los comestibles, salvajemente masacrados en su propia casa. A mediados de la década de 1970, todo se revelaría. Charles Manson, Charlie para sus devotos, en lo que se conoció como La Familia, ascendería a la prominencia como un emblema del lado oscuro de la contracultura de los 60. A menudo llamado el hombre que terminó con los años 60, sus crímenes, la mayoría cometidos por sus seguidores adoctrinados en su nombre, llegarían a representar un punto de inflexión en la historia estadounidense y el fin de la influencia cultural de Estados Unidos. Para entender los asesinatos de Manson, necesitamos entender la época en la que se cometieron. Con la horrible destrucción de la Segunda Guerra Mundial y los subsiguientes pánicos anticomunistas aún en la memoria, se había desarrollado una contracultura inusualmente fuerte y persistente. Primero a través del movimiento beatnik, piensa en chaquetas de cuero negro, heroína y poesía anti-establishment. Y luego, con luminarias como Ken Kesey, famoso por One Flew Over the Cuckoo's Nest, estableciendo una comuna de estilo de vida alternativo en La Honda, en las afueras de San Francisco. Esta pequeña comuna de La Honda atrajo a más de 15,000 tipos de contracultura a la cercana Haight-Ashbury, donde experimentaron con estilos de vida alternativos, filosofía de la nueva era y varias formas de monarco-comunismo, a menudo con la ayuda de alucinógenos y sexo promiscuo. El ataque general contra el tradicionalismo también tomó la forma de rechazo a la discriminación de clase, raza y género, agrupado bajo el lema del Movimiento por los Derechos Civiles. El movimiento de la Nueva Izquierda, entre muchos otros, hizo campaña enérgicamente por los derechos de los afroamericanos y los nativos americanos. Los manifestantes, algunos armados, tomaron el campus de la Universidad de Berkeley y otros lugares en busca de libertad de expresión y prácticas de contratación equitativas. La Marcha del Millón de Hombres dejó al descubierto la brutalidad de la segregación racial, y los hippies, una rama política de los hippies, organizaron protestas e hicieron cosas como presentar a un cerdo como candidato a presidente de los Estados Unidos. En todo el país, y de hecho en el mundo, la rebelión, las protestas y a veces los intentos violentos de derrocar el orden establecido sacudían a los gobiernos e indignaban a los ciudadanos respetables y a los lectores del Daily Mail mientras repasaban sus periódicos matutinos. Y en medio de todo esto está el rancho Spahn Moby Ranch, una atracción turística con temática de vaqueros que ofrecía paseos en pony y una visita a un set de cine de la vida real, donde los dueños ciegos y ancianos accedieron a dejar que Charlie y su familia se quedaran a cambio de trabajo y de manejar el lugar. Los miembros de la familia, en su mayoría mujeres y una población fluctuante de entre 20 y 25 individuos, se sentaban esparcidos en sillas tambaleantes, puffs y el suelo, con los ojos vidriosos por el LSD y la marihuana, mientras la figura bajita y barbuda de Charles Manson paseaba de un lado a otro dando la charla post-cena sobre su conexión psíquica con John Lennon y el significado oculto de la canción Helter Skelter. Afuera, varios otros miembros de la familia realizaban patrullas armadas por el recinto, revisando instalaciones de camuflaje
y charlando en voz baja sobre lo afortunados que eran de haber encontrado a un hombre que claramente era la encarnación del Mesías. Mientras otros gurús de Haight-Ashbury hablaban sobre la liberación de la mujer, Manson soltaba misoginia medieval. Mientras los hippies de la onda usaban psicodélicos para conectarse con espíritus nativos y mantener conversaciones sobre la igualdad panhumana, Manson usaría las mismas drogas para reforzar una teoría racial confusa y delirante. Y mientras los hippies ideaban planes para provocar una revolución mediante medios electorales pacíficos, Manson y sus seguidores expresaban impaciencia ante la falta de un colapso social sangriento en ese momento y planificaban asesinatos para comenzar. Aunque todo esto podría sonar como lo opuesto absoluto a la contracultura de los años 60, una especie de contracultura, en realidad no lo era de la misma manera en que la extrema izquierda a veces puede ser difícil de distinguir de la extrema derecha. Posiblemente, lo más perturbador de las ideas de Manson es que encajaban perfectamente en las facetas más extremas del radicalismo alternativo de los años 60. Alguien como Charlie no se forma puramente por factores sociológicos o culturales, y tiene una sólida mezcla de todos los ingredientes clásicos que se encuentran en la receta del psicópata antisocial y violento en su vida temprana y desarrollo. El 12 de noviembre de 1934, una adolescente fugitiva llamada Kathleen Maddox dio a luz a Charles Mills Maddox en Cincinnati, Ohio. La identidad del padre es desconocida. Poco después del nacimiento, Kathleen se casó con William Manson, y a pesar de la brevedad de esta unión, su hijo Charles tomó su apellido y se convirtió en Charles Mills Manson. Según todos los informes, incluido el propio Manson, Kathleen no estaba interesada en ser madre. Cuenta la historia de que fue vendido a una camarera de un café por una cerveza. Su tío tuvo que buscarlo por la ciudad durante días para recuperarlo, después de que Kathleen simplemente se bebiera la cerveza y lo dejara con la camarera. Otros relatos cuentan que Manson fue obligado a dormir en la cama de su madre, incluso cuando ella recibía a otros hombres para tener encuentros sexuales, y que él una vez intentó tener relaciones sexuales con ella, por lo cual fue brutalizado. La mayoría de su infancia la pasó saltando entre varios parientes, en parte debido a la negligencia de Kathleen y en parte debido a su propia actividad criminal. Estos padres adoptivos de facto tampoco eran ideales. Su abuela era una fanática religiosa. Uno de sus tíos abusaba de él por su apariencia afeminada, y otro se suicidó mientras Manson estaba bajo su cuidado, cuando descubrió que su propiedad estaba a punto de ser confiscada. De forma poco sorprendente, Manson se dedicó al crimen, con una especial predilección por el robo de autos. Y cuando no estaba en el seno negligente y abusivo de su familia extendida, estaba en reformatorios y centros de detención juvenil. También era un escapista, y su vida juvenil fue un ciclo interminable de escapar de instituciones, robar y ser atrapado y enviado de vuelta para escapar de nuevo. A los 17 años, Charlie condujo un auto robado a través de las fronteras estatales y fue encarcelado en una prisión federal, donde acumuló 8 cargos por asalto en un año antes de ser trasladado a otro lugar. También afirmó haber sufrido un intenso abuso sexual en esa y otras instituciones. Fue allí donde tomó el curso de Carnegie, basado en el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, lo que sugiere un interés temprano en manipular a los demás en su carrera. Después de un par de matrimonios breves en 1955 y 1958, respectivamente, el primero con una mesera de 17 años llamada Rosalie Willis, y el segundo con una prostituta llamada Leona Stevens, que se hacía llamar Candy, Charlie fue condenado a su primera larga pena: 7 años por cruzar las fronteras estatales con la intención de prostitución. También tuvo 2 hijos, uno con cada esposa: Charles Manson Jr. y Charles Luther Manson. Nunca sabremos si los nombres surgieron por una falta de imaginación o de un fuerte instinto dinástico. Durante su periodo de 7 años en la penitenciaría de McNeil Island en Puget Sound, Charlie no se inscribió en ninguno de los programas académicos o de formación profesional disponibles. Sin embargo, continuó su propia educación en desvaríos bíblicos, guitarra y cienciología.
El compañero de celda de Manson durante este periodo fue Lafayette Reimer, también conocido como Lackner Reimer, un auditor de cienciología calificado. Reimer supuestamente le dio a Manson más de 150 horas de auditoría, un conjunto de procesos diseñados para lograr el estado teta, cuyo significado no es importante. No exploremos esa tangente. Lo importante es que es un proceso de adoctrinamiento que transmite los principales principios de la cienciología. Otros presos, incluyendo al ladrón de bancos Alvin "Creepy" Karpis, quien le enseñó a tocar la guitarra de acero, informaron que Manson estaba interesado en la cienciología, principalmente por los elementos que le ayudarían a hacer cualquier cosa o ser cualquier cosa. También está el hecho de que la iglesia era bastante nueva en ese momento, y se registró en el expediente de Manson como una señal de rehabilitación, el hecho de que estaba encontrando algún tipo de religión. Uno de los biógrafos de Manson, Jeff Ginn, especuló que también podrían haber sido las técnicas más manipuladoras de la cienciología, sus métodos de reclutamiento y persuasión, lo que más le interesaba a Charlie. Es muy importante señalar que la Iglesia de la Cienciología ha declarado repetidamente que Manson nunca fue oficialmente miembro de la Iglesia y que sus creencias no tenían absolutamente nada que ver con los asesinatos. Y dada su propensión a demandar, por mi parte, les creo. Fue durante este tiempo que Manson, cuyo estilo de tocar no impresionó realmente a su maestro Karpis, se convenció de que su destino espiritual después de salir de la prisión era convertirse en una estrella de rock mundialmente famosa, más grande que los Beatles, a quienes llegó a ver como colaboradores psíquicos y rivales profesionales, como todos los magos aficionados perfectamente cuerdos hacen. Es interesante acotar que Charlie preguntó si podía quedarse en la prisión en lugar de ser liberado. Me pregunto si los oficiales involucrados alguna vez piensan en cómo podrían haber sido las cosas si hubieran podido concederle su deseo. Al salir de la prisión, Charlie tenía la aparente intención de reunir un grupo de devotas, trabajadoras sexuales en San Francisco, antes de dirigirse a Los Ángeles para conseguir su contrato de grabación y alcanzar la fama y el éxito como una estrella de rock mundial. Haight-Ashbury, en ese momento, debió ser un poco como Jerusalén en el primer siglo. Calles llenas de devotos y profetas apocalípticos, proclamando sus revelaciones desde diversas esquinas de calles, parques públicos y plazas. Según Jeff Ginn, autor del extenso opus del 2013, Manson, The Life and Times of Charles Manson, Charlie comenzó primero escuchando. Ginn escribió: durante días, Charlie se desplazó de un gurú callejero a otro, memorizando sus mejores frases y armando su propio discurso callejero. La filosofía callejera que Charlie inicialmente propagaba era un híbrido ensamblado de las letras de canciones de los Beatles, pasajes bíblicos, la cienciología y la técnica de Dale Carnegie de presentar todo de manera dramática. No ofrecía nada realmente diferente de los cientos de otros aspirantes a gurú de Haight-Ashbury, excepto por su presentación. Charlie era un narrador magistral, entretenía tanto como iluminaba. En el ambiente contracultural de los años 60 y armado con drogas, carisma, entrenamiento en ventas y técnicas de programación de culto, Manson pudo reunir a su familia con una facilidad asombrosa. Su similitud con todos los demás profetas callejeros no era, como uno podría suponer, una debilidad, sino una fortaleza. Podía dar la impresión de ser parte de la mayor marea contracultural en lugar de lo que realmente era, un individuo delirante e intensamente distorsionado que buscaba engrandecerse a expensas de un sistema y una sociedad que sentía lo había torturado y menospreciado. Según documentos judiciales, Charlie adquirió una camioneta UDRV y comenzó a viajar por el país con sus seguidoras, jóvenes y mujeres que eran fugitivas, desertoras o de otra manera disociadas de la sociedad convencional. Una vez que reunió a su núcleo de apóstoles y se mudó a Los Ángeles, Manson comenzó a mezclarse con algunas personas sorprendentemente prominentes en la escena musical de Los Ángeles. El primero fue Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys, a quien conoció a través de un conocido maestro de música llamado Gary Hinman. Manson utilizó una clásica táctica de bait and switch con Dennis.
atrapándolo con 2 de sus seguidoras y luego orquestando una presentación al actuar esencialmente como proxeneta y traficante de drogas para Dennis y sus amigos del mundo del espectáculo. Manson pudo enganchar a Dennis tanto que en realidad grabó una de sus canciones, y hubo algunas conversaciones muy preliminares sobre que Charlie se convirtiera en un Beach Boy. También tuvo una reunión con el productor de discos Terry Melcher, el hijo de Doris Day, con la esperanza de impulsar su carrera musical a través de esta asociación. Por supuesto, ninguno de estos planes se concretó, ya fuera por la extrañeza del propio Charlie, su música rara o su comportamiento errático impulsado por las drogas. Se vio constantemente frustrado en su intento de convertirse en el próximo John Lennon. Como sus conexiones se secaron, en gran parte debido a ese mismo comportamiento errático impulsado por las drogas. Manson y la familia se retiraron al rancho de películas Span, que había sido un set de filmación popular durante los años 40 y 50, y el lugar básicamente se convirtió en la sede central del culto, intercalado con varias estancias en las casas de sus amigos restantes. Fue durante estos periodos de aislamiento, principalmente en el rancho Span, a principios de 1968, que Charlie delineó su visión para el futuro. Descrito por la mayoría de los que lo conocieron como apenas alfabetizado, Manson fue capaz de citar grandes secciones de la Biblia de memoria, siendo especialmente aficionado al 9º capítulo del libro del Apocalipsis, el de los 4 jinetes del Apocalipsis. Creía que John Lennon y los Beatles eran estos 4 jinetes, y estaba obsesionado con su recientemente lanzado álbum blanco, especialmente por las canciones Helter Skelter, que él pensaba que se referían a un Armagedón venidero, y como era de esperar, Revolution 9, como en el capítulo 9 del Apocalipsis. Él creía que este Armagedón tomaría la forma de los negros siendo encerrados en una guerra apocalíptica con los blancos, a quienes Charlie asociaba con el Imperio Romano y animaba a la familia a referirse a los negros como cerdos. La familia sobreviviría al conflicto en una ciudad dorada secreta debajo del Valle de la Muerte. Una vez que todo terminara, ellos emergerían y ayudarían a los negros, quienes Charlie asumía que saldrían victoriosos pero incapaces de autogobernarse y gobernar el mundo. Como con la mayoría de los profetas apocalípticos, existía el problema algo incómodo de que el apocalipsis no sucediera. Para Manson, la solución más razonable era que la familia lo comenzara para mostrarle a los negros, como él los llamaba en sus momentos más corteses, cómo hacerlo. Hay bastante disputa en torno al asesinato del profesor de música Gary Hinman. El problema surge con uno de los secuaces de Charlie, un tal Bobby Beausoleil. Bobby dio una serie de entrevistas para un especial de Fox que se emitió en 2018, describiendo lo que muchos sintieron como una letanía de excusas por sus acciones. Dado que otros miembros de la familia Manson corroboraron su testimonio, existe una tendencia a aceptar su versión. Por otro lado, un problema perpetuo con los asesinatos de la familia Manson es el hecho de que sus testimonios son generalmente inconsistentes, a veces extremadamente, lo que hace importante tomar todo esto con una pinza. Gary Hinman era un músico talentoso que tocaba en el Carnegie Hall, trabajaba en una tienda de música durante el día, y también era un profesor muy solicitado para enseñar desde bongos hasta gaitas. Además de todo esto, se había sentido atraído por una forma japonesa de budismo y estaba planeando una peregrinación a Japón. También dirigía una fábrica de mezcalina en el sótano de su casa. Según todos los que lo conocían, Gary era un tipo fantástico que permitía que sus amigos y conocidos usaran su casa como una especie de centro de acogida y hotel gratuito a corto plazo. Bobby, junto con las miembros de la familia Susan Atkins y Mary Brunner, se había hecho amigas de Gary. Incluso se habían quedado en la casa en Cañón Topanga de Gary y, según Bobby, Gary había dormido con Susan y Mary. Bobby afirma que Gary le vendió $1,000 en tabletas de mezcalina, que luego vendió a otros clientes. Afirmó que estos clientes secundarios estaban insatisfechos y exigieron que les devolvieran su dinero, por lo que Bobby, Susan y Mary regresaron a la casa de Hinman para exigir un reembolso. Es importante señalar que en el libro de Vincent Bugliosi, Helter Skelter, este ángulo de las drogas no se menciona en absoluto. Según Bugliosi,
quien fue el fiscal que encarceló a Manson y a sus coacusados. Los tres habían ido allí por orden de Charlie, con la intención de extorsionar dinero de una herencia que creían erróneamente que Hinman había escondido en su casa. Sea cual sea la verdad, Bobby, Susan y Mary llegaron a la casa de Hinman el 25 de julio de 1969 exigiendo dinero. Gary les dijo que no tenía y Bobby intentó golpear a su antiguo amigo. Cuando Gary todavía se mostró intransigente, Bobby llamó a Charlie, quien llegó con una espada samurái, con la que cortó la cara y la oreja del pobre hombre. Aquí es donde la versión oficial difiere de la de Bobby Beausoleil. Según los informes de la época, después de que Manson se fue, los tres miembros de la familia torturaron a su desesperanzada víctima durante varios días, antes de apuñalarlo hasta la muerte. Según Bobby, intentaron curar a Gary, y luego, bajo la doble influencia de la paranoia y las repetidas demandas de Charlie por teléfono, decidió que no tenían más opción que matarlo. Probablemente valga la pena señalar que la versión de Bobby está llena de elementos que podrían considerarse mitigantes y posiblemente fue dada con un ojo puesto firmemente en la Junta de Libertad Condicional. De cualquier manera, Bobby Beausoleil, Susan Atkins y Mary Brunner mataron a un hombre gentil y muy querido que había sido un buen amigo para ellos y usaron su sangre para escribir "cerdito político" en las paredes. También dibujaron una huella de pata en un intento de culpar del asesinato al movimiento Panteras Negras y desencadenar la guerra racial que Charlie estaba tan seguro de que se avecinaba. La noche del 8 de agosto de 1969, Sharon Tate, una actriz conocida principalmente por su papel en Valley of the Dolls y un puñado de películas de terror y comedia de serie B, se preparaba para una noche con amigos. El esposo de Sharon, el director de cine Roman Polanski, estaba en Europa y ella tenía más de 8 meses de embarazo. Estaban en la casa con ella su estilista y amigo cercano, Jay Sebring, el guionista y amigo de su esposo, Wojciech Frykowski, y su novia, la heredera del café Abigail Folger. Afuera, el hombre de confianza de Manson, Charles Tex Watson, acababa de llegar a la cerca con los miembros de la familia Linda Kasabian, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel. Después de cortar los cables telefónicos que conectaban la casa, habían sido enviados por Charlie con instrucciones de matar a todos los que encontraran dentro. Al salir, Manson se inclinó hacia el auto y explicó: "Ustedes saben a qué me refiero. Algo macabro". Los cuatro, con Tex llevando una cuerda, subieron por un terraplén y por encima de la cerca hasta los terrenos exteriores. Al hacerlo, un vehículo Rambler conducido por Stephen Parent, de 18 años, que había estado visitando al cuidador en la casa de huéspedes, se acercó a la puerta de la calle. Tex se paró frente al auto para detenerlo. Según Kasabian, Parent dijo: "Por favor, no me lastimen, no diré nada", antes de que Tex le disparara varias veces. Enviaron a Kasabian a vigilar cerca del auto y se dirigieron a la casa donde Tex cortó una pantalla de ventana para acceder. Encontrando a Wojciech durmiendo en el sofá, Tex le dijo que él era el diablo y estoy aquí para hacer el trabajo del diablo, y comenzó a golpearlo. Parece que Atkins y Watson encontraron a los otros 4 ocupantes de la casa en la sala de estar. Kasabian, desde su posición cerca del auto, dijo que oyó súplicas y gritos provenientes de la casa antes de que Wojciech Frykowski saliera corriendo seguido por Atkins y Tex. Frykowski cayó, se levantó y luego fue apuñalado y asesinado a tiros por Tex Watson. Luego vio a Abigail Folger escapar de la casa con Patricia Krenwinkel persiguiéndola con un cuchillo. Las fotos de la escena del crimen muestran que Frykowski había sido apuñalado 51 veces y le dispararon 2 veces, además de sufrir múltiples laceraciones, aparentemente de un trauma contundente. Abigail Folger fue apuñalada 28 veces. En la sala de estar, Jay Sebring y Sharon Tate habían sido atados juntos con una cuerda que colgaba de una viga alta del techo. Tanto Sebring como Tate habían sido acuchillados múltiples veces en el pecho, y Sebring había sido apuñalado 7 veces y le dispararon una vez fatalmente. El techo estaba lleno de agujeros de bala y el informe del forense mostró que Sharon Tate había sido colgada y apuñalada 16 veces.
Su hijo no nacido no sobrevivió al ataque. Al salir, Susan Atkins usó la sangre de Sharon Tate para escribir la palabra cerdo en la puerta principal antes de que los cuatro se dirigieran de regreso al rancho Span, deshaciéndose de su ropa ensangrentada en el camino. Una vez que llegaron de regreso al rancho, Charlie los reunió y dio su opinión de que los asesinatos habían sido demasiado desordenados. Además de su tontería de Helter Skelter, Manson había estado buscando hacer que los asesinatos se parecieran más al de Hinman como un medio para quitar algo de la presión sobre Bobby Beausoleil, quien en ese momento estaba arrestado por eso. No tanto por lealtad a uno de sus devotos seguidores, sino porque estaba preocupado de que Bobby pudiera delatarlo. Manson les dijo a los 4 miembros de la familia que guardaran silencio sobre sus propios asesinatos y que durmieran un poco. Después de la cena del día siguiente, Manson reunió a los miembros de la familia Tex, Atkins, Krenwinkel, Kasabian, Leslie Van Houten y Stephen Dennis Grogan. Les dijo que saldrían de nuevo y les mostraría cómo hacerlo. Todos se subieron a un auto y Kasabian condujo mientras Manson daba direcciones aparentemente al azar mientras buscaban otra serie de víctimas para matar. Eventualmente se detuvieron frente a una casa perteneciente a Harold True, un hombre conocido por algunos de la familia. Kasabian dice que se opuso a la idea de matar a True, pero Manson le dijo que iban a la casa de al lado. Al igual que la casa de Cielo Drive, que Manson sabía que había sido el hogar de Terry Melcher, el productor discográfico que lo había rechazado, parece que, con todo su espectáculo profético, simplemente estaba cazando en rangos familiares para él. Según Kasabian, Manson y Tex Watson entraron a la casa de una pareja llamada Leno y Rosemary LaBianca. Leno era un hombre de familia trabajador que se había establecido en el negocio de las tiendas de comestibles antes de divorciarse y conocer a la también divorciada Rosemary. Se habían casado y juntos tenían una feliz familia mixta al estilo Brady Bunch. Manson y Tex salieron de la casa unos minutos después, diciendo que habían atado a un hombre y una mujer, y enviaron a 2 de las chicas, Leslie Van Houten y Patricia Krenwinkel, de regreso con Tex. Según Van Houten, Tex Watson se quedó con Leno mientras llevaban a Rosemary a una habitación separada. Parece que en algún momento Leno comenzó a luchar y Tex lo apuñaló en el cuello con una bayoneta. Esto hizo que Rosemary comenzara a gritar y suplicar por su vida, momento en el cual Van Houten comenzó a apuñalarla con varios utensilios que había extraído de la cocina. Los cuchillos se doblaban y las chicas le gritaron a Tex para que fuera a ayudarlas, lo cual hizo. Cuando Rosemary estaba muerta, Krenwinkel se dirigió hacia Leno LaBianca y lo apuñaló con un tenedor para tostar, grabando las palabras "War" en su abdomen. Luego usó la sangre de sus víctimas para escribir "Emerger" y "Muerte a los cerdos" en las paredes, así como "Helter Skelter", mal escrito, en el refrigerador. Cuando el hijo de 16 años de Rosemary regresó de unas vacaciones al día siguiente, debía haber llegado esa noche, pero había pedido quedarse un día más con amigos. Encontró los cuerpos de su madre y su padrastro. Leno estaba en la sala con una funda de almohada ensangrentada sobre su cabeza, un cable eléctrico alrededor de su cuello y sus manos atadas juntas con una correa. El forense contó un total de 27 heridas en su cuerpo, junto con el grabado y el cuchillo en su cuello. Krenwinkel aparentemente había dejado el tenedor en su abdomen. Rosemary fue encontrada atada y amordazada de la misma manera, su cuerpo expuesto con 41 heridas de apuñalamiento. La policía de Los Ángeles estaba inicialmente muy confundida por los asesinatos, aunque, en su mérito, no parecen haber tomado en serio ninguno de los torpes intentos de culpar a los Panteras Negras. Al principio, pensaron que los asesinatos de los LaBianca podrían ser una copia de los asesinatos de Tate, irónicamente vindicando la conexión de Manson. Él sabía mejor cómo escenificar una copia. Mientras tanto, la policía allanó el rancho Barker, el escondite de la familia en Death Valley, por cargos no relacionados de incendio premeditado y robo a gran escala, y arrestaron a varios miembros de la familia. Una de ellas fue Susan Atkins, quien confió detalles de los asesinatos de Tate a su compañera de celda, Virginia Graham.
Este relato pronto llegó a la policía de Los Ángeles. Además, la policía había estado entrevistando a miembros de la pandilla de motociclistas Straight Satans, tras recibir información de que podrían tener datos sobre un asesinato similar. El miembro de los Straight Satans, Al Springer, contó una extraña historia de Charlie en el rancho Span, ofreciendo a su elección a cualquiera de las 18 chicas desnudas que andaban por el lugar. Charlie luego se jactó de los asesinatos de Tate y La Bianca, proporcionando detalles que pusieron a la policía firmemente tras la pista de Manson. Después de registrar tanto los ranchos Span como Barker, donde se encontró una gran cantidad de pruebas, Manson, Atkins, Van Houten, Krenwinkel y Watson fueron acusados de asesinato. El juicio fue un absoluto circo. El Estado eligió a Vincent Bugliosi, un abogado veterano que había asegurado condenas en 103 de 104 casos, como el fiscal principal. El abogado de Manson era un defensor famoso por sus tácticas disruptivas, Irving Kanarek. Al principio, en el proceso de descubrimiento, el Estado intentó convertir a Susan Atkins, quien inicialmente acordó testificar a cambio de una garantía de que no se buscaría la pena de muerte, pero luego se retractó, presumiblemente amenazada por Charlie. Eventualmente, Linda Kasabian recibió inmunidad a cambio de su testimonio. Famosamente, cuando Linda Kasabian fue llamada como testigo de la acusación, Kanarek intentó inmediatamente excluirla por locura. Manson se presentó antes de su primer día en la corte con una cruz diagonal tallada en la frente diciendo: «Me he borrado de tu mundo». Al día siguiente, la corte estaba llena de miembros de la familia, muchos de los cuales se habían tallado la misma cruz en sus propias frentes. Los seguidores de Manson eran tan disruptivos que eventualmente fueron expulsados prematuramente de la sala del tribunal y realizaron vigilias constantes afuera, donde los medios, cautivados por este gran grupo de mujeres jóvenes, les dieron enormes cantidades de atención y cobertura. El juicio también fue adecuadamente desmesurado. La reclusión del jurado, que duró 225 días, resultó ser la más larga hasta ese momento. Linda Kasabian permaneció en el estrado un total de 18 días, 11 testificando y 7 siendo contrainterrogada por Kanarek. Kanarek dedicó bastante esfuerzo a pintarla como una lunática incapaz de recordar o comunicarse de manera fiable. Cuando ella admitió haber tomado LSD en más de 50 ocasiones, él le preguntó qué sucedió en el viaje número 23. A pesar de esto, Kasabian, que fue la única de los 5 en entregarse voluntariamente a la policía, demostró ser una testigo lúcida y creíble. El fiscal Bugliosi escribió en su libro que sabía que estaba caminando en la cuerda floja, dado que Manson no había cometido ninguno de los asesinatos. Estaba en la difícil situación de tener que probar simultáneamente que con la conspiración descabellada le había lavado el cerebro a la familia, sin realmente arriesgarse a que Manson se librara con una defensa por demencia. Siguió brillantemente una estrategia de presentar el Helter Skelter y el resto de su pseudo-filosofía loca como una fantasía que Manson usaba para controlar a sus seguidores, obligarlos a cumplir sus órdenes, otorgarle favores sexuales a su comando y, en última instancia, cometer asesinatos. Después de 6 meses colosales, el 25 de enero de 1971, el jurado encontró a Krenwinkel, Atkins, Van Houten y a Manson culpables de todos los cargos. 2 meses después, tras una audiencia sobre el impacto de los crímenes, todos fueron condenados a muerte. Tex Watson, cuya extradición se había retrasado debido a la política de Texas en ese momento, fue encontrado culpable y condenado a muerte en un juicio separado ese mismo año. Sin embargo, en 1972, una decisión de la Corte Suprema de California, que abolía la pena de muerte en el estado, significó que los 5 vieron sus sentencias conmutadas a cadena perpetua. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,